Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Soy profesor del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y les quiero platicar un poquito el día de hoy acerca de termodinámica y siguiendo con ciclos termodinámicos, platicarles de ciclo ideal de refrigeración. Entonces, nosotros como prácticamente en todas las casas, pues tenemos un refrigerador, ¿no? Entonces, este refrigerador sirve para enfriar nuestros alimentos, ¿no? Y mantenerlos a cierta temperatura para la que se puedan conservar, ¿no? Entonces, el primer refrigerador que se inventó o que se construyó fue por Jacob Perkins, que tuvo la primera patente para un sistema de refrigeración. Y este sistema de refrigeración tenía una compresión, una expansión, una evaporación y una condensación. Y usaba como fluido de refrigeración el éter etílico, ¿no? Y a ese le acredita la primera patente en 1835, ¿no? Entonces, mediante este ciclo de refrigeración, les decía, pues podemos tener nuestro refrigerador, pues nuestros productos a temperaturas mediante las cuales se puedan conservar. Todos los ciclos de refrigeración, bueno, los básicos tienen este, una etapa de compresión, una de condensación, una de expansión y una de evaporación. Ujú. Entonces puede verse como un ciclo de compresión, pero un poquito al revés, ¿no? Ajá. Y ahorita vamos a ver por qué. Obviamente durante la compresión pues se usa un compresor, se utiliza un condensador, una válvula de expansión para la expansión y un evaporador o rehervidor. Si nosotros lo viéramos para nuestro refrigerador, por ejemplo, entonces podríamos ver que el evaporador sería aquí, por ejemplo, el congelador donde nosotros metemos los alimentos, ¿no? Lo que va a hacer el alimento que le metamos, el sistema va a absorber el calor que tiene para reducir su temperatura, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, bueno, viene el gas refrigerante y el evaporador viene siendo todo nuestro sistema donde nosotros ponemos nuestros alimentos, ¿no? Y ahí es donde se evapora el calor que se absorbe, se usa para evaporar el gas refrigerante, ¿no? Ujú. Una vez que se evaporó, este pasa a un ciclo de compresión. Entonces se comprime este gas, digamos, se comprime. Y aquí no viene, pero se expande y luego se condensa, ¿no? Se condensa para estar líquido y bajarle la temperatura. Y nuevamente regresa a la zona donde está el evaporador. Y así es como se obtiene ¿cómo se llama? El enfriamiento, ¿no? Entonces el compresor, hay compresores industriales, pero el compresor de un refrigerador que nosotros conocemos, pues son de esta forma, ¿no? Este es el compresor que nosotros vemos, ¿no? Claro que también tenemos compresores industriales, ajá, y esos son utilizados pues ya en industrias para refrigerar, ¿no? Donde ya tenemos que usar otro tipo de, ¿cómo se llama? De elementos para comprimir, pero son muchísimo más grandes, ¿no? Y usualmente tienen etapas de compresión, son algunos como los que les estoy mostrando, ya industrialmente son más grandes para poder comprimir nuestro fluido, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como les decía, bueno, todo ciclo de refrigeración tiene un condensador, un compresor, un evaporador, una válvula y donde la válvula hace la expansión y se genera ya digamos, se expande y ya se enfría, ¿no? Una vez que se enfría, ya es fluido, se evapora este líquido y luego el gas que se formó se comprime, se condensa y así está continuamente el ciclo, ¿no? Entonces nosotros, ¿dónde ponemos, por ejemplo, nuestra fruta? Ujú. Digamos, entre comillas, o nuestro sistema, vendría siendo en la parte del rehervidor, ¿no? O del evaporador, es decir, nosotros pondríamos nuestra fruta en la parte inferior, ¿no? Pues aquí esta fruta o nuestro sistema absorbe o cede el calor hacia el evaporador usa esta energía para generar vapor en el refrigerante se comprime, posteriormente se condensa y ese líquido se expande para producir la temperatura tan baja y entonces así está continuamente
nuestro sistema, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se los ponía? Bueno, aquí, por ejemplo, les ponía nuevamente. Y este calor absorbido que yo le llamo es el que vendría aquí, ¿no? En la parte del hervidor. Y el calor expulsado, que yo le puse QE, sería el calor en el condensador. Entonces, nuestro refrigerador funciona de esa forma, ¿no? Como funciona con un evaporador, un compresor, un condensador y una válvula, ¿no? El condensador nosotros lo podemos ver porque usualmente está en la parte trasera de nuestro sistema de refrigeración. En muchos refrigeradores actuales, ya no se utiliza, pero en los, refrigeradores, digamos, viejitos, ujú, bueno, aquí estaba, perdón, aún se utiliza ese sistema de refrigeración, ¿no? Bueno, perdón, aquí. El condensador está en la parte trasera, es como serpentín que se termina, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, en los ciclos de refrigeración es muy importante la entropía, dado que, digamos, la dirección natural de los procesos es del cuerpo frío al cuerpo caliente, ¿no? Así es la transferencia de calor. Entonces aquí la transferencia sería nuestro cuerpo caliente, nuestros alimentos, y el cuerpo frío vendría siendo el hervidor, ¿no? Ujú. Entonces, en el ciclo de refrigeración se da, como les decía, de un lugar frío, donde está el evaporador, a uno caliente, donde está el condensador. Y mediante la entropía podemos evaluar la eficiencia y el rendimiento del proceso, ¿no? Entonces, también en refrigeración, el proceso de extraer calor frío y transferir a uno caliente no es espontáneo. Lo espontáneo es transferir de uno caliente a uno más frío, ¿no? Entonces, esto en termodinámica, pues es un sistema que en términos locales está aumentando su entropía. Claro que está, al verlo en términos ya globales, pues la entropía debe disminuir. Ajá. También es importante señalar que en refrigeración se utiliza el efecto Joule-Thomson, ¿no? Entonces, el efecto Joule-Thomson es donde por una expansión nosotros tenemos, ajá, una reducción de la temperatura, ¿no? Entonces, vamos a buscar. Pues cuando tengo un sistema a alta presión, un fluido a alta presión, y yo lo someto a una reducción de presión, lo que va a haber es un aumento en la temperatura, ver una reducción en la temperatura, como podemos ver acá. Es decir, en este caso se aplicaría el efecto Joule-Thomson, ¿no? Ujú. Entonces tenemos que, dice, el cambio de temperatura cuando se expande a través de una válvula o estrangulamiento a una entalpía constante, es decir, no hay transferencia de calor ni realización de trabajo. Y esto resulta en un enfriamiento. Si podemos ver acá, por ejemplo, en este punto, el fluido, pero en la tubería, no tiene hielo. Y cuando pasa aquí en esta llave, pues ya tiene hielo. ¿Por qué? Porque se expandió. En este caso, la presión es muy grande acá. Y cuando sale en esta válvula se expande. Entonces, esa expansión brusca o súbita genera un enfriamiento del sistema que está alrededor, ¿no? Entonces, este efecto Joule-Thomson es utilizado en los ciclos de refrigeración. Por eso dice aquí que se utiliza una válvula. Entonces, en esta válvula, hacer la expansión, hay un enfriamiento súbito de nuestro sistema, ¿no? Entonces, en el compresor, pues tenemos una baja presión que sale del hervidor o del evaporador, y en el compresor, pues se le aumenta la presión. Una vez aumentada la presión, esto se lleva a un condensador donde sigue estando a alta presión, pero se condensa y se genera un líquido saturado, que es el refrigerante, ¿no? En la válvula se lleva a cabo la expansión, ujú, y esta expansión genera este, un fluido que está vapor líquido, ¿no? Parcialmente, ¿no? Pero ya hace la expansión a baja presión. Luego va al evaporador donde este líquido se evapora y se genera vapor saturado. Entonces el ciclo está continuamente funcionando y eso hace que esté el espacio refrigerado, que aquí lo puse como espacio refrigerado. Y aquí como el rechazo del calor en el medio caliente, que es, digamos, ya está la atmósfera, ¿no? Ujú. Entonces, muy importante que hay fluidos de refrigeración, entonces la ASHRAE, que es la Sociedad Americana de Refrigeración, estandarizó los refrigerantes dependiendo de su toxicidad, inflamabilidad y para indicar su seguridad, ¿no?
Los refrigerantes puros son de la serie 100 a la 200, etcétera. Que solo son, digamos, 100, 200, 300, 400, etcétera. Si son mezclas geotrópicas, es decir, que no forman un azeótropo, se identifican con la serie 400 en adelante. Y eso implica que hay varios refrigerantes mezclados, ¿no? O varias sustancias. Las azeotrópicas son con los de la serie 500 en adelante y son mezclas que sí generan un azeótropo, pero se comportan como un solo componente, pero esto es un poquito más avanzado, ¿no? Y algunos que son inorgánicos, que son la serie 700, como lo es el amoníaco. Muchos de estos son clorocarbonado, por eso se han estado sustituyendo, porque esos son dañinos para el medio ambiente y para la capa de océano, ¿no? Entonces, si algunos refrigerantes como los clorofluorocarbonos están siendo eliminados debido a su impacto ambiental. Entonces, la letra A indica baja toxicidad y la letra B alta toxicidad. Uno es no flamable, dos de bajo riesgo y tres de alto riesgo. Por ejemplo, tenemos el 134A, que es muy conocido, ¿no? Y es muy utilizado actualmente en refrigeración. Si nosotros hacemos una búsqueda, el 134A, pues es vendido muy, bueno, no comúnmente, pero puede ser encontrado en muchas presentaciones para ser sustituido en sistemas de refrigeración. Como tiene baja toxicidad, tiene la letra A. Ujú. Luego es el 134, es de un poco de riesgo, ajá, y es no flamable, ¿no? Tiene una baja toxicidad, etcétera. El propano, que es inflamable, tiene una A3. Ujú. Y el amoníaco, que es inorgánico, pero es tóxico, que es B1, ¿no? Entonces, esos son los tipos de refrigerantes que hay. El amoníaco también se considera un refrigerante y el propano, pero no son tan utilizados porque, por ejemplo, el amoníaco es muy tóxico y el propano, pues, puede tender a explotar o a quemarse, ¿no? Bien, es importante señalar antes de hacer algunos cálculos que existen diagramas termodinámicos, por ejemplo, este que es de presión contra entalpía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos curvas isentrópicas que tienen la misma entropía y curvas isotérmicas, ¿no? Es decir, donde se tiene la misma temperatura, ¿no? Ajá. Y tenemos una campana donde está la región de vapor líquido, el punto crítico, que es muy importante a la hora del diseño, dado que pues debe de tener un punto crítico accesible para poder refrigerarse el fluido. Y estos son los diagramas de temperatura contra entropía, ¿no? Es de importancia señalar, por ejemplo, que una línea recta en este caso señalaría un proceso isoentálpico, ¿no? Ujú. Y en este caso sería un proceso isoentrópico, ¿no? Ujú. Tenemos una isobara que significa que en esta región las presiones son constantes, ¿no? Tenemos una región de vapor sobrecalentado, lo mismo que en este diagrama, una región de líquido saturado que toda es la parte izquierda, aquí también, una región de vapor saturado que es después del punto crítico, y en el caso de los diagramas de temperatura contra entropía tenemos unas líneas de isentálpicas y isobaras, ¿no? Como les decía, ¿no? Entonces, los dos representan la misma situación, solo que así se graficaron. Y antes pues no teníamos las calculadoras y computadoras más que tenemos ahorita, entonces era muy importante representarlos y hacer los cálculos de forma aproximada, ¿no? Y hablando del sistema de refrigeración, pues tenemos que la zona de compresión es esta, ¿no? Ujú. Entonces, si dan cuenta, aquí tenemos una presión 1, ujú, aquí tendríamos una presión 2, y entonces mi fluido de compresión lo estoy llevando desde un punto de menor presión a uno de mayor presión, ¿no? Posteriormente, ya que llegó el gas, recuerden que es la región de vapor saturado, ujú, bueno, perdón, de vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, el gas se va a llevar hacia cierta presión y posteriormente se va a condensar. Ujú. Toda esta parte se lleva a cabo acá, donde se condensa. Ajá. Y ya una vez que se condensó, se lleva una válvula, donde la válvula se expande, ¿no? Al no haber sistemas mecánicos, ni calentamiento ni enfriamiento, pues es un sistema que no pierde energía y entonces se considera isentálpico. Es donde se lleva a cabo el efecto Joule-Thomson, ¿no? Que les comentaba previamente, ¿no?
Aquí se lleva a cabo el efecto Joule-Thomson, que es donde se lleva a cabo la expansión de mi líquido y se genera una región vapor líquido, ¿no? Ujú. Que es Joule-Thomson, ¿no? Posteriormente se lleva a cabo la evaporación, aquí en el evaporador, valga la redundancia, pero les decía, aquí es donde nosotros ponemos nuestra fruta o nuestros, digamos, eh, nuestras bebidas que se van a mantener frías, ¿no? Ajá, entonces este calor que sea suministrado en la parte inferior, ujú, ¿sí? Una vez que sea, digamos, suministrado, va a ser expulsado en la parte del condensador, ujú, que es como les decía en los refrigeradores, los serpentines que están en la parte trasera, ¿no? ¿Ok? Entonces, dicho todo esto, vamos a hacer un ejemplo. Dice, se utiliza un ciclo ideal de refrigeración de vapor entre 10 y 100 CIAs y se usa un flujo másico de refrigerante de 0,1 libra/segundo. Y se utiliza el tetrafluoruro de etano, que es el HCFC o el R134A. Ujú. Hay que determinar el flujo de calor del espacio refrigerado. Ujú. Sería el calor del hervidor, el trabajo del compresor, el calor expulsado por condensación hacia el ambiente y el coeficiente de desempeño para este refrigerador. ¿No? Pues para esto necesitamos calcular nuestras propiedades y como lo hice en un video previo, aquí tenemos una página donde nosotros podemos calcular nuestras propiedades, ¿no? Está el amoníaco, el CO2, el aire seco, el butano, isobutano, propano, el 134A, que es el que nos interesa, y también el agua, ¿no? Ujú. Entonces nos dicen que está a 10 CIAs, ¿no? Vamos a ver. Entonces tenemos que aquí tenemos nuestra presión, ujú, que es 10 CIAs, por ejemplo, y voy a usar la calidad. Entonces recuerden, si es cero, todo es líquido, y si es uno, pues todo es gas, ¿no? Entonces mi temperatura en Fahrenheit en menos 25 grados centígrados, mi temperatura de saturación. Ujú. Mi entalpía de líquido sería esta, 3,663, ujú, en BTU sobre libra mol. Y mi entropía es 0,007, ¿sí? En BTU sobre libra mol grado Blanco. Entonces, para el líquido. Y entonces, si yo le cambio aquí a uno, pues mi calidad ya significa que esto ya todo es gas, ¿no? Entonces, tenemos que la temperatura es la misma, pero mi entalpía, pues ya cambia, es de 98,69, ¿no? Y mi entropía sería 0,2295, ¿ok? Ujú. Y ahora lo vamos a calcular para 100 CIAs, solo que en 100 CIAs, pues no tenemos líquido porque está como vapor sobrecalentado. Entonces, mi temperatura es de 79,16. Ujú. Mi entalpía de líquido, pues no hay, ni entropía de líquido, no a esas condiciones. Entonces, mi entalpía es 113,8. Ujú, ujú. Y mi entropía, vamos a ver que es 0,21. Ujú. Y así ya tengo mis propiedades termodinámicas que voy a usar, entre muchas otras, ¿no? ¿Sí? Entonces así fue como las calculé, o también se pueden calcular de tablas que vienen en muchos libros como en el Perl. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, en este caso, mi zona de alta presión es de 100 CIAs y mi zona de baja presión es de 10 CIAs, ¿no? Entonces, para mi H1, que sería el punto de vapor saturado, es a 10 CIAs y vapor saturado tenemos que es, mi entalpía es 98,69. ¿Ok? Ujú. ¿Sí?
en BTU sobre libra. Y en el caso de la entropía es 0,2295. ¿Ok? Aquí no es Kelvin, es grado Rankine, ¿no? Ujú. Bien, y entonces para ciencias, mi líquido saturado, mi entalpía va a ser la misma que la entalpía, en el punto 3, perdón, del líquido saturado. Ajá, a ciencias. No la he calculado, pero vamos a ver. Ciencias, líquido saturado, ajá, es 37,88. Ujú. Entonces tengo mi entalpía 3, mi entalpía 1 y etcétera. Vamos a ver. Entonces tengo entalpía 3, que es esta de acá. Mi entalpía 1, ujú, que sería esta de acá. Que son las condiciones de saturación, ¿no? ¿Sí? Faltan más datos, pero eso ahorita lo vamos a calcular, ¿no? Entonces, lo que sí también podemos saber es mi temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura de líquido saturado, vamos a ver cuánto es de 79,16 grados Fahrenheit, ¿no? Ujú. Es en esta parte de acá, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de H1 de líquido saturado de 10 CIAS es menos 25, no, perdón, menos 29,5 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestras temperaturas, faltan todavía más, pero ahorita lo vamos a calcular. Ujú. Bien, entonces seguimos con nuestros cálculos. Ahorita regreso. Ujú. Y vamos a ver. Ok. Entonces mi temperatura 3 quedamos que era 79,16 grados Fahrenheit, ¿no? Ujú. Mi entalpía en el punto 3 es, perdón, aquí está, menos 37,38 CIAS, ¿no? Perdón, BTUs. Ujú. Luego tengo que mi temperatura, como les comentaba, es menos 29,5, ujú, grados Fahrenheit. Mi entalpía en el punto uno sería 98,69. ¿Ok? Entonces ahora lo que yo voy a considerar es que el compresor es isentrópico. Eso no es totalmente cierto, dado que, perdón, eso no es totalmente cierto, dado que hay ciertas ineficiencias. Sin embargo, para efectos de mis cálculos, yo voy a asumir que el compresor funciona de forma isentrópica. ¿Sale? Eso quiere decir que pues no hay cambio en la entropía. Como les decía, eso no es totalmente cierto, pero es una primera aproximación para un ciclo termodinámico ideal. Ujú. Entonces, mi entropía, que corresponde a la entropía en 1, sería ujú, punto 29, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la entropía en el punto 1, ¿no? ¿Sí? Es decir, en la parte inferior, donde es vapor saturado. Entonces, al seguir la línea de entropía, pues obviamente tendría que seguir hacia la parte superior, ¿no? Hasta 100 CIAs, ¿no? ¿Ok? Entonces, pasa de 10 CIAs a 100 CIAs bajo la línea isentrópica. Ujú. Entonces,
pues necesito calcular a estas condiciones, a CMCs, y esa entropía, mi temperatura y mi entalpía, ¿sale? Pues vamos a ver, a CMCs, y aquí yo puedo poner la entropía, ujú, que es 0,2295. Entonces yo puedo calcular ya mi temperatura, ¿no? Entonces mi temperatura me sale de 101,2 grados Fahrenheit. Ujú. Esa es mi temperatura en el punto 2. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la línea isentrópica. Ujú. Y mi entalpía va a ser 119,2. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra entalpía en este punto. Aquí en esta parte, en la entalpía 4, como es un proceso de expansión así isentálpico, pues la entalpía es la misma, ¿no? Ujú. Debe de ser la misma, ¿no? ¿Sale? Y a 10 psies, ¿no? ¿Ok? Lo que me falta es la temperatura, ¿no? Pero la temperatura la puedo calcular de la misma forma, ¿no? Es decir, mi presión es de 10 psies, pero mi entalpía, ujú, sería de 37,88, porque es un proceso isoentálpico, ¿no? Entonces mi temperatura es de menos 29 grados Fahrenheit, ¿no? Menos 29,5, ¿no? Ujú. ¿Sí? Que evidentemente corresponde a la temperatura de vapor saturado, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya tenemos todas nuestras entalpías, ¿no? ¿Ok? Y ya podemos seguir con nuestros cálculos. Yo voy a copiar esto y vamos a poner en esta parte, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Tenemos nuestra temperatura en el punto 2 y nuestra entalpía, ¿no? Y aquí queda claro que lo saqué con la línea isentrópica, ¿no? Ujú. Y que corresponde a 100 psias. Ujú. Voy a borrar un poquito lo de bueno, la entropía sabemos que es esta. Y entonces ya nada más nos faltaría, pues, calcular QC y QR, etcétera, ¿no? Entonces ya tengo todas mis entalpías, entonces ya puedo sacar directamente mi QC para una libra sobre segundo, ¿no? Entonces este es H2 menos H3, ¿no? Pues H2 es 119 BTU sobre libra menos H3, que es 37,88. Ujú. ¿Ok? Por 0,1, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos 0,1 por 119,2 menos 37,88, ¿no? Ujú. Entonces, nuestro valor es de 8,132, ¿ok? Que sería BTU sobre segundo, ¿no? Bien. Ahora tendríamos la entalpía 2 menos la entalpía 1 para el trabajo del compresor, ¿no? Pues tenemos que es 119,2 menos 98,69, ¿ok? Entonces vamos a ver cuánto nos sale. 0,1 por 119,2 menos 98,69. Y es 2,05, ¿ok? Ujú. Sí. Y por último, el valor de QR, ¿ok? Que es el calor que yo puedo expulsar,
retirar a mis alimentos, ¿no? Entonces sería, en este caso, vamos a ver, QR vendría siendo, o sea, un poquito 98,69. No, QR es en esta parte, ¿no? Quedamos que, a ver, el servidor es en la parte, ok, es en la parte inferior. Entonces es 98,69, ujú, menos mi entalpía 4, que es 37,8, por punto uno, que es, que es de la vibramol. Pues sería 98,69 menos 37,8. Mi valor es de 0,6,089. ¿Ok? Ujú. Bien, entonces, hasta aquí ya tenemos los valores de QR y QC, etcétera, ¿no? Voy a copiar este diagrama. Ujú. Voy a copiar y lo vamos a pegar. Ujú. Y entonces tenemos que QC es 8,132. Ah, perdón, bueno, si me faltaba el coeficiente de rendimiento, ahorita lo voy a hacer. Ujú. El trabajo es 2,051. Ujú. Aquí lo vamos a poner. Ujú. Y QR es 6,089. Ujú. ¿Sí? Ah, faltaba mi coeficiente de desempeño. Bueno, aquí ya lo calculé, pero vamos a ver cómo se calcula. Sería QR entre W. Entonces QR es 6,089, que es 89. Y W viene siendo 2,051, ¿no? Aquí me falta. Va a salir casi lo mismo, pero lo voy a hacer de nuevo, ¿no? 0,89 y aquí 0,51. ¿Ok? Entonces mi coeficiente de desempeño sería 6,089 entre 2,051. Y sale 2,96. Es decir, aproximadamente 3, ¿no? Ujú. Es decir, que se eliminan 3 unidades de energía térmica, o 2,96, son casi 3, por cada unidad de energía eléctrica que se consume, ¿sale? Entonces, este es mi coeficiente de desempeño. Entonces, pues ya tengo mi sistema de refrigeración. Y bueno, vamos a ver cómo es el diagrama de Molière para el 134. Y vienen muchos, algunos, ¿no? Vamos a ver si está en las unidades que estoy manejando. Ujú. Aquí vienen bar, y vienen, parece que este es inicial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si alcanza a ver en grande. Ujú. Y entonces aquí viene, por ejemplo, para 10 psias, ¿no? Ujú. Pues sería aquí bueno, viene en bar, perdón, no vienen psias. Y entonces vamos a ver, sería de la misma forma, ¿no? ¿Sale? Entonces ya una vez que tenemos, pues ya lo puedo graficar de esta forma, ¿no? Tener, por ejemplo, mis puntos donde está 100 psias y a 10 psias los tendría que ubicar. Y en las líneas de isentrópicas, y así yo podría calcular. Lo mismo que acabo de calcular en estos momentos, ¿no? Ujú. Bueno, pues muchas gracias. Falta ver ciclos en cascada, usar otro tipo de refrigerantes y hacer un análisis de exergía, ¿no? La parte instrumental y de cálculo, de instrumentación y de control, pues esa no la conozco porque no soy, mi formación no es de ingeniero electrónico o eléctrico, entonces es muy complicado, pues no conozco muy bien las partes electrónicas, ¿no? Pero en general así funciona entonces
ciclo de refrigeración. Entonces, como les decía, si lo ponemos acá, pues el calor se va a absorber de los alimentos y va a pasar, este calor se va a expulsar por después al ambiente, ¿no? Ujú. Aquí está el hervidor y se expulsa aquí en el condensador, ¿no? Y sus alimentos ustedes lo tienen en la parte del hervidor, ¿ok? Ujú. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias por verme, por cierto.